Hola, mi nombre es Jairo Antonio Méndez Domínguez, soy de la carrera de Ingeniería Bioquímica del cuarto semestre Grupo A y este es un trabajo para la materia de electromagnetismo. Es un video titulado Carga y descarga de un capacitor. Para este trabajo vamos a utilizar un circuito RC. Un circuito RC está compuesto por resistencias, capacitores, su respectiva fuente. En este caso va a ser un circuito de primer orden, es decir, que solo va a haber una resistencia y un capacitor. En este circuito también encontramos un conmutador de dos posiciones para que acá se pueda explicar la carga y la descarga respectivamente. Ahora vamos a conectar esto en el nivel número 1 para que el capacitor se pueda cargar. La carga del capacitor no se hace instantáneamente, tiene que llevar. Entonces, en este punto inicial tenemos que el capacitor está descargado, es decir, que tiene un voltaje de 0, porque el voltaje es proporcional a la carga. En el instante inicial, el voltaje suministrado por la fuente recae solamente hacia la corriente, es decir, todo el voltaje está en la corriente. Por eso es que decimos que en este momento el condensador actúa simplemente como un cable o como un alambre, es decir, no afecta todavía porque no tiene el voltaje necesario. Y solo en este instante se tiene el pico máximo de corriente en el circuito, es decir, I sub 0, que es igual al voltaje de la resistencia entre la resistencia. Entonces, en el proceso de carga, la corriente en el circuito irá disminuyendo exponencialmente hasta que este llegue a 0, porque entre más tiempo pase, el capacitor se irá cargando y su voltaje irá aumentando. Ahora, tenemos que el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. Por lo tanto, si el voltaje del capacitor va aumentando, esto quiere decir que el voltaje de la resistencia debe ir disminuyendo para que exista un equilibrio y la suma se siga dando igual al voltaje de la fuente. Como podemos ver acá, este equilibrio siempre debe estar. Por lo tanto, si este aumenta, este debe ir bajando. Entonces llega un punto en el que el voltaje del capacitor se iguala al voltaje de la fuente, y en este punto el voltaje de la resistencia es 0. Acá tenemos como 0. Entonces, si el voltaje de la resistencia es 0, esto significa que la corriente del circuito también es igual a 0. Cuando el voltaje del capacitor alcance el voltaje de la fuente y la corriente del circuito llegue a 0, podemos decir que el proceso de carga de un capacitor se ha completado. Voy a explicar las metodologías para hallar las fórmulas para encontrar la carga de un capacitor. Entonces, por medio de la ley de Kirchhoff, tenemos que el voltaje de la fuente menos la resistencia por la corriente menos la carga del capacitor entre la capacitancia es igual a 0. Entonces ahora vamos a reescribir esta fórmula y nos quedaría como la resistencia por la corriente más la carga del capacitor entre la capacitancia es igual al voltaje de la fuente. Entonces ahora tenemos esto, que sería el cambio de la carga entre el tiempo es igual a la corriente. Entonces teníamos esta ecuación y ahora lo que vamos a hacer es derivarla. Entonces tenemos que la resistencia entre la derivada de la corriente entre el tiempo más la capacitancia. Entonces teníamos que esto es igual a la corriente. Entonces eliminamos esto que es igual a la corriente, y esto, como es constante, es igual a 0 y se elimina. Y nos quedaría esto, que sería la resistencia por la derivada de la corriente entre el tiempo más la corriente entre la capacitancia es igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir todo esto entre R para poder eliminar esto, es decir, que si dividimos entre R, esto se elimina y nos quedaría esto, que sería la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo más la corriente entre la resistencia por la capacitancia es igual a 0. Tenemos que la resistencia por la capacitancia es igual a este símbolo griego denominado tau, y entonces esto lo podemos pasar esto al otro lado y cambiaría el signo, como pueden observar acá.
Pero para hacer esto también lo que podemos hacer es agrupar los términos, es decir, estos dos están en amperes, la derivada de la corriente y la corriente están en amperes, y estos dos están en segundos, la derivada del tiempo y R por C. Más adelante se va a explicar por qué R por C está en segundos. Entonces ahora tenemos esta fórmula y como es ampere sobre ampere se elimina y se hace adimensional. Acá tenemos segundo sobre segundo, lo mismo. Acá lo único que hacemos es sustituir RC por tau, como se había mencionado anteriormente, y ahora vamos a derivar. Es una derivada desde I sub 0 hacia la corriente de la derivada de I sobre la corriente. Igual, se puede sacar porque como es constante, lo podemos sacar de acá. Y esto desde 0 hasta t. Y nos da un resultado del logaritmo natural de la corriente sobre la corriente sub 0 es igual a menos el tiempo entre tau. Entonces ahora lo que hacemos, como queremos despejar I, lo que hacemos es pasamos el logaritmo natural hacia el otro lado de la ecuación, que pasaría como que lo conocemos como Euler o exponente, y nos quedaría I sobre I sub 0 es igual a Euler a la menos t sobre tau. Entonces, como queremos despejar I para encontrar I nada más, lo que hacemos es pasamos I sub 0 al otro lado multiplicando, y nos queda que la corriente en función del tiempo es igual a I sub 0 por Euler a la menos t sobre tau. Y así es como encontramos esta ecuación para hallar I en función del tiempo. Ahora que ya tenemos la ecuación para la corriente, se nos facilitará más encontrar la ecuación de la carga. Entonces tenemos que corriente sub 0 también se puede representar así, como el voltaje de la fuente sobre la resistencia, y si recordamos anteriormente dijimos que la corriente se puede representar como la derivada de la carga entre el tiempo. Entonces sustituimos corriente por esto y sustituimos la corriente sub 0 por esto, y nos quedaría la derivada de la carga sobre el tiempo es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia por Euler a la menos t entre tau. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a integrar todo, y integramos desde 0 hasta q y acá desde 0 hasta t, y nos da un resultado de la carga con respecto al tiempo es igual a menos el voltaje de la fuente entre la resistencia por RC por Euler a la menos t sobre RC. Entonces acá tenemos esto que podemos eliminar. Bueno, esto sería desde t hasta 0. Entonces nos quedaría que la carga con respecto al tiempo es igual al voltaje de la fuente por C por Euler a la menos t sobre RC más el voltaje de la fuente por C. Entonces lo que hacemos acá es nada más reescribir, y pues nos quedaría como la carga con respecto al tiempo es igual a el voltaje de la fuente por la capacitancia, todo esto por 1 menos Euler a la menos t entre RC, y esta sería la ecuación de la carga. Ahora, para encontrar la ecuación del voltaje, teniendo esto, lo único que hacemos es dividirlo entre C, y pues acá se eliminaría y solo reescribiríamos que la delta V es igual a la carga del tiempo entre la capacitancia igual a el voltaje de la fuente por 1 menos Euler a la menos t sobre RC, y esa sería la ecuación del voltaje. Voy a explicar por qué RC tiene una unidad en segundos nada más. Bueno, esta es el antiguo orden de RC, lo que equivale. Entonces tenemos kilogramos con kilogramos se elimina, amperes al cuadrado y amperes al cuadrado se elimina, metros cuadrados y metros cuadrados se elimina. Entonces acá tenemos segundos al cubo y segundos a la cuarta. Eliminamos segundo al cubo y segundo a la cuarta, y nos queda que solo es segundos. Ahora, como último paso en el proceso de carga, vamos a analizar las dos gráficas que se tienen. Pero como primero vamos a analizar la gráfica de la corriente en el circuito. Esta gráfica empieza desde el punto I sub 0, que es el punto máximo que alcanza el voltaje,
y esta va disminuyendo hasta que llega a cero. Esto se logra en un lapso de 5 veces la constante de tiempo. Ahora, la gráfica del voltaje en el capacitor empieza desde 0 y va aumentando hasta llegar al voltaje de la fuente como máximo, es decir, alcanza el punto máximo, y esto también se logra en un lapso de 5 veces el tiempo. Entonces, ahora vamos a explicar el proceso de descarga. Vamos a desconectar desde la fuente y entonces lo vamos a conectar al punto número 2. Ahora ya no hay una fuente que suministre energía, por lo tanto ahora el capacitor es el que va a actuar como batería, ya que se ha desconectado de la fuente y ahora la corriente tiene sentido opuesto. Como pueden ver, antes la corriente iba hacia este sentido y ahora va hacia el otro. Entonces estos puntos nos indican que están para en paralelo, por lo que el voltaje del capacitor será el mismo que el voltaje de la resistencia. Entonces, para encontrar la corriente máxima podemos encontrarlo con la siguiente fórmula, que sería el voltaje inicial sobre la resistencia. Entonces, al pasar el tiempo, el condensador se irá descargando y el voltaje irá disminuyendo, al igual que la corriente eléctrica, hasta llegar a un punto en el que ya no haya voltaje ni corriente, es decir, estos dos serán cero. Ahora voy a explicar la metodología para obtener las fórmulas de descarga. Como podemos ver en este circuito ya no hay una fuente, ahora el capacitor está sirviendo como una batería. Entonces, por medio de las leyes de Kirchhoff tenemos que menos resistencia por la corriente menos la carga del capacitor entre la capacitancia es igual a 0. Si recordamos, como hemos venido viendo, la corriente se puede mostrar también como la diferencial de la carga entre el tiempo. Entonces acá sustituimos la corriente por esto y tenemos que la resistencia por esto que es la diferencial de carga sobre el tiempo más la carga del capacitor entre la capacitancia es igual a 0. Entonces ahora lo que hacemos es dividir esto entre R para que podamos borrar esta R. Si dividimos acá entre R se borra, queda 0. Entonces tenemos la diferencial de la carga sobre el tiempo más la carga del capacitor entre RC es igual a 0. Ahora lo que hacemos es pasar del otro lado esta expresión, pero agrupando términos. Entonces tenemos acá que la diferencial de la carga entre la carga del capacitor es igual a la menos diferencial del tiempo entre RC. Estos dos están en segundos. Entonces ahora lo que hacemos es integramos acá desde Q mayúscula, que es la carga mayor, hasta Q minúscula, que sería una carga cualquiera. Entonces tenemos la diferencial de la carga entre carga igual a desde 0 hasta el tiempo, que sería menos la diferencial del tiempo sobre RC, y esto nos da un resultado del logaritmo natural de la carga sobre la carga mayor, que es igual a menos el tiempo entre RC. Entonces acá lo que hacemos es, como queremos despejar Q, pasamos el logaritmo natural al otro lado y nos quedaría como, y también Q, y nos quedaría como Q mayúscula es igual a la exponencial a la menos t sobre RC, y esta sería la ecuación de la carga. Ahora que ya tenemos la ecuación de la carga, se nos va a facilitar un poco más encontrar la ecuación de la corriente, que es la que vamos a buscar a continuación. Entonces ahora tenemos esta expresión, que es la ecuación de la carga, y lo que vamos a hacer de nuevo es sustituir otra vez. Entonces tenemos que la corriente es igual a la diferencial de Q sobre el tiempo, y Q también se puede expresar como el voltaje de la fuente por C. Entonces lo que hacemos es derivamos esto y nos queda esto, que la carga sobre el tiempo es igual a menos la fuente el voltaje de la fuente por C sobre RC por el exponente a la menos T sobre RC. Entonces nos queda que la corriente con respecto al tiempo es igual a la menos
el voltaje de la fuente entre R por el exponente a la menos t sobre RC, y nos quedaría esta expresión. Acá nos queda como negativo, que este es igual a la menos, nos queda como negativo, pero esto nos queda como negativo porque hay una explicación, que porque la dirección de la corriente estaba mal, entonces la dirección de la corriente debe ir al otro lado, pero lo único que hacemos es tomar valores positivos, entonces nos queda que la corriente con respecto al tiempo es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia por exponencial a la menos t sobre RC, y esta sería la ecuación de la corriente. Entonces, teniendo la ecuación de la corriente, se nos facilita mucho encontrar la ecuación del voltaje. Lo único que hacemos es dividir todo entre C y nos quedaría que el voltaje es igual a la carga con respecto al tiempo sobre la capacitancia, que es igual al voltaje de la fuente por el exponencial a la menos t sobre RC. Ahora, como último paso, voy a explicar las gráficas sobre el proceso de descarga. Primero tenemos la gráfica de la corriente eléctrica, que esta inicia desde la corriente sub 0, que es el punto máximo que tiene, y va disminuyendo hasta llegar a 0. Y esta sería la primera gráfica, la gráfica de la corriente eléctrica, es decir, la corriente empieza en el punto máximo y disminuye hasta 0. Ahora la gráfica del voltaje del capacitor empieza desde el voltaje inicial, es decir, el voltaje máximo que puede alcanzar el capacitor hasta donde se llegó a cargar antes de que se desconectara, y va disminuyendo hasta llegar a 0 también. Estas dos gráficas se dan en un lapso de 5 veces el tiempo. Esto ha sido el video de carga y descarga de un capacitor, espero les haya gustado.